En este sexto capítulo veremos de la segunda vocación, cómo Dios concede las lágrimas de la compasión a aquel que se ha bien servido de la compunción. Capítulo anterior. Cuando el Señor ve que el pecador arrepentido ha aceptado la santa compunción y con fervientes lágrimas ha limpiado su conciencia, le concede sin ninguna moderación las lágrimas de la verdadera compasión. Pues el verdadero siervo de Dios no solamente llora por sus propios pecados, sino también las miserias y las aflicciones del prójimo, y todo por una cordial compasión. De estas lágrimas nos ha hablado ya el glorioso apóstol cuando dice: lloren con los que lloran. Hemos escuchado en la Sagrada Escritura a Job, que por compasión lloraba sobre aquel que estaba afligido. Y el profeta Jeremías, que dijo que se le consumían los ojos por las lágrimas esparcidas sobre la ruina de su pueblo. Y es que, queridos hermanos, innumerables son los textos que hablan de hombres santos. Si loables son las lágrimas esparcidas por compasión, viendo a los prójimos afligidos por la pérdida de honor o de bienes, o por la muerte de sus seres queridos, o por otro infortunio temporal, cuánto más loables son aquellas lágrimas que se esparcen por compasión de las pobres almas, que por el pecado están muertas a Dios y que no buscan resarcirse del poder del demonio y de la condenación. De estas santas lágrimas podemos ver que de estas lágrimas estaba adornado San Pablo cuando pensaba en aquellos que no caminaban según la verdad cristiana, sino que, al contrario, eran enemigos de la cruz de Cristo. Y su Dios era los placeres mundanos, estos placeres de la carne, estos placeres temporales. Queridos hermanos, esta es la verdadera compasión, llorar por aquellos que viven en aquellas situaciones de pecado, en aquellos placeres mundanos, en aquellos juegos, pasatiempos de este mundo, y que no piensan en su condenación. Y después, en un instante, se ven descendiendo al infierno, como nos recuerda Job. Sobre estos lloró el Señor cuando estaba por entrar a la ciudad de Jerusalén, nos dice Lucas, considerando la ceguera y la condenación de la mayor parte de aquel pueblo, que estaba en tanta perdición, en tantas situaciones lamentables, en tantos afanes temporales, y no pensaban en su gran ruina, en esta ruina de las almas y de los cuerpos que les había pronto de acaer, porque no habían conocido el tiempo de la visitación que Dios les había mandado por medio de tantos profetas, y que al final mandó al Hijo en la propia persona a visitarlos, socorrerlos, ayudarlos y consolarlos. Pero estos, obstinados, sirviéndose malamente de la visita del Señor, no quisieron nunca aceptar aquella salutífera doctrina del Hijo de Dios, por no dejar los pasatiempos y las vanidades de este mundo. Ah, pobre de nosotros cristianos, que hemos ya aceptado la doctrina de Cristo, pero con nuestra mala vida no queremos conformarnos a aquella santa doctrina del Evangelio. Y si bien el Celeste Padre, por su benignidad, no deja de visitarnos con nuestras inspiraciones y con diversas y divinas exhortaciones de sus siervos, sin embargo permanecemos duros en convertirnos al Señor, por no dejar los odios, los rencores que tenemos con quien nos ha ofendido, y para no privarnos de los placeres y las recreaciones del mundo y de la carne, por los cuales nuestro enemigo nos arroja a la eterna condenación. Y lo que es peor, que los sacerdotes y religiosos, que deberían llorar y esparcir abundantemente lágrimas para aplacar la ira de Dios, y así, considerando la ruina y condenación de tantas almas a las cuales deberían compadecer, muchos de ellos, con el ejemplo de su pésima vida y con diabólicas persuasiones, buscan arrojar las almas del buen camino a la eterna condenación, desviando la doctrina, como hacían los falsos sacerdotes, escribas y fariseos en los tiempos de Cristo. Quien pues
se considera verdadero cristiano y siervo del Señor, debe derramar abundantes lágrimas de compasión, viendo tantas almas muertas a Cristo. Nosotros lloramos los cuerpos de nuestros seres queridos, de donde han partido las almas, y no lloramos tantas almas de donde ha partido Cristo. Así es, queridos hermanos, no sé nosotros cómo podremos llamarnos cristianos, no sintiendo el dolor y no derramando lágrimas por aquellas almas de nuestros prójimos, que si bien se podría decir viven de vida natural, sin embargo están ya muertos a Cristo. Y es que nosotros podemos ver a los padres de familia que por alguna pequeña enfermedad que ven en sus hijos, enseguida corren, llaman a los médicos y no dejan remedios por hacer, incluso algunos remedios que no van con nuestra fe católica. Estos remedios que el demonio ha hallado para la ruina de las almas. Y después ven a aquellos mismos hijos estar en graves pecados y no estar solamente enfermas aquellas pobres almas, perseverando en los pecados. Y es que no solamente las vemos estar enfermas a causa del pecado, sino que también las vemos estar muertas a Cristo. Y no solamente no lloran ni remedian tanta ruina, sino aún con frecuencia se ríen de ello. Han huido de los cristianos las lágrimas de la verdadera compasión. Pero ¿cómo diré de la dureza e insensibilidad de los malos religiosos, los cuales no saben qué cosas sean las lágrimas de la verdadera compasión, puesto que muchas veces leen la pasión de nuestro Señor Jesucristo sin derramar una mínima lagrimita de compasión? ¿Cómo estos podrán tener dolor de sus pecados si no saben meditar y llorar por compasión de la pasión de Cristo, causada por nuestros pecados? No saben meditar bien los flagelos y tormentos y burlas y dolores y muerte cruel que sostuvo Cristo por sus pecados. Por eso están sin lágrimas de verdadera compasión, pues si el hombre se considera y meditara con atención cómo Cristo, por el desmesurado amor que nos ha tenido, quiso antes sostener tantas crueles perturbaciones y duros flagelos, la punzante corona de las agudísimas espinas, los dolorosos clavos de la cruz, la áspera cruz y la dolorosa y horrenda muerte que sufrió a fin que pudiéramos escapar de la eterna condenación, los infernales tormentos y la muerte de nuestra alma, sin duda nos romperíamos el corazón de compasión y no podríamos contenernos de las abundantes lágrimas que saldrían de nuestros ojos. Podemos ver el glorioso Francisco, que por la gran compasión que tenía al ver a Cristo crucificado, mereció llevar en su cuerpo las heridas del Señor y sentir el dolor de aquella sacratísima pasión. Se lee también de otro devoto que, contemplando atentamente la pasión del Señor, se le rompió el corazón y entregó el alma a Dios. Feliz aquella alma que por compasión debe meditar bien la pasión de Cristo, cuya meditación destroza las fuerzas del demonio. Es cosa manifiesta que entre todas las buenas obras que podemos hacer, dos son las más potentes para debilitar las fuerzas del demonio. Y estas dos son la frecuente confesión y la continua meditación de la pasión de Cristo. Con verdadera y cordial compasión, como el mismo demonio irritado fue constreñido a confesar, como se lee en el ejemplo de los ejemplos. Feliz aquella persona que con frecuencia, con humilde contrición se confiesa y con devoción y atención sabe meditar bien la pasión de Cristo, ayudando a llevar su pesada cruz, que se lleva en el corazón por la frecuente meditación y por la compasión. Se lleva en la boca dándole gracias por tanto dolor que ha padecido por nosotros. Se lleva en los oídos escuchando con gusto razonar de aquella. Se lleva en la espalda con una continua mortificación de la carne.
He aquí el modo de cómo se lleva la cruz de Cristo según a un devoto le fue revelado. Pobres de nosotros, cuán malamente sabemos compadecer a Cristo, por eso no podemos tener lágrimas de la cordial compasión. Pero cuando no podemos tener las lágrimas sensibles de los ojos, al menos tengamos las lágrimas del corazón, ofreciéndonos dispuestos a sostener toda confusión y todo tormento por amor a Cristo, que tanto ha padecido por cada uno de nosotros. Ahora, ¿somos nosotros mejores que Cristo? Si Él ha padecido tanto por nosotros, ¿por qué nosotros, pobres, no queremos padecer por su amor? Y si por nuestra dureza e insensibilidad no tenemos las dulces lágrimas de la compasión, ni por las aflicciones de nuestros prójimos, ni por la compasión de Cristo, roguemos a la divina bondad que nos quite este corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne, que sea compasivo, que sienta la pasión de Cristo, las aflicciones del prójimo y que llore la propia ruina.